Bienvenidas a la experiencia Waterco. En esta ocasión vamos a presentar como parte de este esfuerzo que hace Waterco un tema sustancial para todos ustedes y queríamos iniciar presentándonos con aquellas personas que aún no nos conocen. Esto es nuestra propuesta de valor, es lo que ustedes pueden encontrar de nuestra actividad como empresa guatemalteca. Estamos enfocados en garantizar calidad del agua como un activo de las empresas, tanto a nivel de agua potable como tratamiento de aguas residuales, y también garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes que existen en la materia. Esto es relevante para muchos de ustedes, es ingeniería hidrosanitaria, pero no solamente son estudios, como pueden ver ustedes en pantalla, son también diversas experiencias de implementación exitosas a nivel de aguas ordinarias y aguas especiales en su tratamiento y también la potabilización de aguas con problemas, por ejemplo, de metales pesados. En segundo lugar, somos una empresa que podemos certificar buenas prácticas para contribuir en la búsqueda de nuevos mercados. Esto es lo que le da sentido a nuestra conferencia del día de hoy, porque efectivamente la huella hídrica, la huella de carbono, están siendo utilizados por diferentes entidades para tener sus propios indicadores clave de desempeño relacionados con el uso del agua. Y estas buenas prácticas certificadas lo que buscan es contribuir a esa apertura de nuevos mercados. Pueden ver allí diferentes experiencias en ese tema, incluso fuera del país, corroborando y certificando determinados cumplimientos, porque los clientes se acercan a las empresas y buscan este conjunto de certificados. Por otro lado, al contar con una red de expertos en diferentes temas de los sistemas hídricos y las cuencas, podemos asegurar el ahorro de tiempo y dinero cuando se busca la solución a problemas complejos del agua. Esto a través de un conjunto de asesorías, acercamientos directos a los sistemas hidráulicos, y la visión es pues que no tengan que estar con muchos proveedores haciendo pequeños pedazos de un gran rompecabezas, porque la gestión hídrica y nuestra cuarta propuesta de valor es precisamente brindar soluciones integrales al tema del agua con una visión clara de sistemas de recursos hidráulicos, como los que mencionábamos al inicio, pero también a nivel de cuenca hidrográfica. En este sentido, entonces, llegamos a un ámbito de estrategia hídrica, a un ámbito de planeación de territorios y agua, que lo que buscan es enfocarse en la gobernanza, es decir, no solamente abordar las soluciones desde una perspectiva técnica o tecnológica, ingenieril, sino también a través de todo este tema del trabajo con las personas, el cumplimiento de las normas, las relaciones interinstitucionales y, muy importante, esa actuación entre actores a nivel de cuenca o recursos hidráulicos compartidos. Vamos a presentar brevemente la experiencia de Waterco en este documento. Waterco es una empresa guatemalteca fundada en el año 2013 con la misión de contribuir al bienestar de millones de personas mediante el conocimiento en agua y ambiente. Permítanos apoyarle a ganar liquidez financiera y sostenibilidad al mejorar el uso del agua a través de nuestras dos líneas de trabajo: Ingeniería, Tecnologías e Infraestructura del Agua y el Hospital del Agua. Bienvenidos a la experiencia Waterco. Cuidamos el agua, cuidamos la vida. Y el día de hoy hemos preparado este evento con la participación
de nuestra querida colega y amiga, la ingeniera Verónica Valencia, catedrática de la Universidad de Medellín, ingeniera ambiental con maestría en ingeniería urbana, temas de mucha actualidad en nuestros tiempos. Y este evento en particular transforma tu negocio en un líder sostenible a través de la huella hídrica y la huella de carbono. Para ello contamos entonces con Verónica, quien es verdadera especialista de este tema y con quien hemos trabajado en numerosas ocasiones, ya más de 18 empresas ligadas a la medición del recurso hídrico, los indicadores de la huella hídrica y huella de agua como herramientas para la planificación de la sostenibilidad. Verónica tiene experiencia ya desde hace más de 10 años en diversos temas de la gestión sostenible de los recursos hídricos. Dentro de ellos tenemos también la referencia de su trabajo a nivel de la huella hídrica, tanto en los temas de la huella hídrica y huella de agua en sectores mineros, sectores agrícolas, de servicios, así como el análisis multisectorial de la huella hídrica a escala de cuencas hidrográficas. De igual manera, la huella de carbono en sector agrícola y también Verónica cuenta con experiencia en análisis de riesgos hídricos, seguridad hídrica y su cátedra en la Universidad de Medellín en tratamiento de aguas en general. Para esto, entonces, vamos a dejar en la palabra a Verónica. Les motivo desde ya a que nos escriban, por favor, en el chat sus preguntas, sus comentarios, con gusto. Después de la presentación de Verónica, vamos a contar con el espacio para las preguntas respectivas. Adelante entonces, Verónica. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, mucho gusto. Espero poder compartir con ustedes información que sea valiosa para sus negocios. Hoy vamos a hablar puntualmente de huella hídrica, huella de agua y huella de carbono y cómo esos indicadores ayudan a la gestión sostenible de los negocios como tal, pero también ayudan a esa reputación que vamos a tener con el exterior. Marco. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar huella hídrica, vamos a hablar qué es la huella hídrica, cuáles son las fases que se contemplan dentro de la metodología y los componentes que contempla la huella hídrica. En la huella de agua vamos a hablar de la definición, etapas que se plantean dentro de esa metodología y a qué hace referencia la evaluación de impactos. Y en la huella de carbono, definición y alcances, y vamos a hablar un poco de que estas dos últimas están relacionadas porque se basan ambas en el análisis de ciclo de vida. Siguiente, Marco, por favor. Entonces, empecemos con el concepto de huella hídrica. Entonces, el concepto de huella hídrica fue inicialmente propuesto por el profesor Hoekstra en 2002 y ese ha venido madurando hasta consolidarse en 2011 en una publicación que es el Manual de Evaluación de la Huella Hídrica por la WFL. Pues, en un contexto general, la huella hídrica se puede denominar como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios de un individuo, de una comunidad, empresa, producto, y se enfoca en la contabilización de consumos de agua, diferenciándolos entre tipos. Estos tipos van a estar asociados a si es agua azul o verde, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, y también considera el tema de contaminación por tipo de contaminante. Siguiente, Marco, por favor. Entonces, acá están los tres componentes gruesos de la huella hídrica, que estamos hablando de huella hídrica azul, verde y gris, donde la huella hídrica azul hace referencia a un uso consultivo, o sea,
agua que no retorna nuevamente a la cuenca cuando se tiene algún proceso como tal. El agua debe ser extraída de fuentes superficiales o subterráneas y que por pérdidas que voy a tener en el proceso, sea por evaporación, incorporación dentro de un producto, entre otros, no retorna nuevamente a la cuenca. Cuando hablamos de huella hídrica verde, por su parte, estamos hablando de agua que proviene de la lluvia, que queda almacenada en el suelo y que puede ser aprovechada por las plantas que vamos a tener allí. Entonces, esta aplica mucho para esos procesos agrícolas principalmente. Tenemos la huella hídrica gris, que hace referencia a un volumen teórico de agua. Es un volumen teórico de agua necesario para asimilar la carga contaminante en una fuente de agua superficial. Entonces, acá en el primero vamos a tener, por ejemplo, lo que mostramos, pues lo que se muestra en muchos infogramas, es cuántos litros de agua necesito yo, por ejemplo, para producir una botella de vino o una pinta de cerveza, etcétera. Eso hace referencia a esa huella hídrica azul y puede estar contemplada allí también la huella hídrica verde, ¿sí? Y cuando hablamos de huella hídrica gris, por su parte, estamos diciendo, bueno, si estamos hablando en un entorno de cuenca, entonces tenemos cuál es el caudal medio de esa cuenca y como para que sea una forma de mayor comprensión, por decirlo así, se podría decir cuántos caudales, o sea, cuántos ríos con ese caudal necesitaría yo, por ejemplo, en un estudio de cuenca, para asimilar las cargas contaminantes que se están haciendo, que se están vertiendo específicamente en esos cuerpos de agua superficiales. La siguiente, Marco, por favor. El concepto de huella hídrica se puede aplicar tanto a usos directos del agua como usos indirectos. Recordemos, Álvaro, ibas a decir algo. No, bueno, recordemos que el uso directo son aquellas implicaciones o actividades donde la empresa o el individuo tiene control, ¿sí? Y los usos indirectos es donde no tiene control. Bueno, ahorita más adelante resolvemos las dudas, ¿cierto, Marco? Sí, es correcto. Podemos utilizar el chat para escribirlas, por favor, Listo. y al final las vamos a abordar. ¿Dudas o comentarios? Ujú. Entonces, y el uso indirecto, pues es cuando estamos hablando antes y después del proceso productivo. Entonces, la cadena de suministros y después de que sale de la industria o de la empresa, ¿qué pasa con ese producto? ¿Cierto? Esos serían los usos indirectos del agua dentro de pues, de todo el ciclo de vida de un producto como tal. Y en ambos se puede determinar la huella hídrica verde, la azul y la gris. Pero digamos que cuando tenemos usos de aguas indirectos o consumos de aguas indirectos, de esas materias primas generalmente se encuentran factores asociados a huella hídrica azul y no se distribuyen entre huella hídrica verde y azul si la empresa que me pues que me provee a mí de esas materias primas, pues no tiene la cuantificación. Sí, porque hay unas bases de datos, pero son muy generales. ¿Qué necesitamos para la determinación de estas huellas? A grosso modo, entonces necesitamos, si es un cultivo, entonces necesitamos conocer el balance hídrico, condiciones medioambientales, hidrológicas y demás de la zona, requerimientos hídricos del cultivo, y si es una empresa como tal, pues las entradas y las salidas de agua, de igual forma, pues las caracterizaciones de las aguas de entrada y de salida para poder hacer este estudio de huella hídrica. Las caracterizaciones de agua son principalmente para la determinación de la huella hídrica gris, que va a estar contemplado pues como en eso, cuánto estoy alterando yo las condiciones en comparación a cómo yo capté el agua y cómo voy a aportar yo una carga contaminante adicional a una fuente hídrica. Entonces, ¿cómo podría subsanar eso? Pues
el concepto es muy teórico, o sea, es ideal, es como un caudal de dilución prácticamente. Siguiente, Marco, por favor. Entonces, dentro de esta evaluación de la huella hídrica, se espera cuantificar y localizar la huella hídrica de un proceso, un producto, un productor o un consumidor, o también cuantificar en un espacio y en un tiempo la huella hídrica en un área geográfica específica. Por ejemplo, un estudio de cuenca donde diferentes actores quieren mirar cuáles son los impactos asociados a consumo y a contaminación en una cuenca específica y empezar todos esos procesos de ordenamiento de cuencas o de gobernanza, especialmente pues cuando tenemos problemas de escasez de agua o por contaminación y que puede afectar especialmente a estas comunidades que son aledañas y que también son usuarios de la cuenca. Otra de los objetivos que se espera con esta metodología es analizar la sostenibilidad del uso de esta agua desde un enfoque medioambiental, social y económico con esos resultados de huella hídrica. Ahora, en ese análisis de sostenibilidad empiezan a encontrar puntos críticos. Entonces, sigue la siguiente etapa, que es la formulación de estrategias de respuesta para dar solución a esos puntos críticos y tener un uso sostenible del agua en un conjunto de empresas o en un área específica. Entonces se plantean 4 fases. La primera es la definición de objetivos y alcances. Aquí es importante conocer para qué estoy haciendo yo esta evaluación de huella hídrica. ¿A quién van dirigidos esos resultados que yo voy a obtener de la evaluación de huella hídrica? ¿Cuál es mi escala temporal? O sea, ¿para qué años voy a aplicar yo el indicador de huella hídrica? Si va a ser para un solo año, si se va a analizar diferentes años. La escala geográfica, si es solamente una empresa al interior que la va a calcular, o si por el contrario es un gremio o son diferentes empresas que tienen un bien común y quieren mirar cómo es esa afectación en un territorio específicamente. Aquí en esa primera fase del alcance, pues no hemos hablado de las otras fases, pero aquí también se puede determinar si se llega solamente, por ejemplo, hasta la fase 2, que es la medición de la huella hídrica, o si se quiere dar continuidad a la fase 3, que es el análisis de sustentabilidad y la formulación de respuesta, que sería la fase número 4. En la fase número 2, que es la medición de la huella hídrica, aquí es donde empezamos a mirar el inventario de agua. Entonces, de dónde, qué flujos de agua tengo yo al ingreso y a la salida de un proceso productivo. Entonces, no sé si aplica acá, pero pueden haber empresas que tengan o que fabriquen diferentes productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Cuantificar estos indicadores por producto, porque al final lo que vamos a decir es cuántos metros cúbicos de agua me estoy consumiendo yo por unidad funcional. Entonces, ¿cuál va a ser mi unidad funcional? Eso es importante considerarlo dentro de esa definición de alcances y objetivos. Entonces, los flujos de agua, entrada y salida, mirar de dónde estoy captando yo el agua y a dónde estoy haciendo el vertimiento. Si tengo o no tengo procesos de recirculación y las caracterizaciones de calidad de agua de la entrada y la salida. Algo que se me olvidó mencionarles anteriormente es que la huella hídrica gris, como lo dije en su momento, pues determina el impacto por contaminación que voy a generar, o sea, un volumen de agua teórico para diluir por contaminante. No es que se sumen todos los volúmenes de cada uno de los contaminantes que se estén vertiendo a una fuente de agua, sino que dentro de la metodología se especifica que se escoge el que mayor impacto esté generando dentro del ambiente, ¿sí? Siguiente, Marco, por favor. Bueno, ahí ya dejamos la huella hídrica, es pues un abrebocas. Si quieren conocer más acerca de esta metodología, como les dije, pues hay un manual que inclusive ya está la versión en español,
donde se especifican modelos de cálculo, consideraciones que se pueden tener en cuenta, podemos hacer cuando no tenemos suficiente información. En algunos casos se puede tomar la decisión de asumir algunas pérdidas que se tengan, ¿sí? Especialmente en términos de evaporación. Si no se tienen cuantificadas, se pueden utilizar otras herramientas, por ejemplo, para asumir estos valores. Ahora vamos allá a hablar de la huella de agua. La huella de agua, digamos que es como ese indicador complementario o complementario no, es otra alternativa a la huella hídrica, ¿sí? Esa metodología está propuesta en la ISO 14046 del 2014 y aquí se plantean la metodología de huella de agua basados en el análisis de ciclo de vida. Entonces, se establecen todos los principios, requisitos y pautas para el desarrollo de esta evaluación de la huella de agua, donde vamos a considerar en la medida de lo posible, ¿sí? Porque va a depender mucho de la información que esté disponible, desde las materias primas hasta la disposición final de ese producto que voy a analizar, por ejemplo, ¿sí? Consideraciones acá, pues es un análisis de ciclo de vida. Los que están familiarizados con, con estudios de análisis de ciclo de vida, entienden un poco que los resultados no son tan fáciles de entender como los de huella hídrica. O sea, los de huella hídrica tenemos es un volumen y con esto jugamos, ¿cierto? Para dar a conocer a la población o a otras entidades cuál es el impacto que yo estoy generando. En el análisis de ciclo de vida, no sé, creo que muchos ya están familiarizados más con el estudio de huella de carbono, que también es una metodología de ACV, ¿cierto? Entonces lo que se busca es mirar un impacto potencial, ¿sí? En huella de carbono es un impacto potencial al aire, pues al ambiente, especialmente pues como al aire. En este caso estamos mirando el impacto potencial pero a los recursos hídricos. Entonces, ay, marco siguiente, yo ya iba a cambiar. Entonces, la huella de agua es la métrica o métricas que cuantifican los posibles impactos ambientales relacionados con el agua, teniendo en cuenta este enfoque de análisis de ciclo de vida. Siguiente, Marco, por favor. Siguiente, porque esto es para mirarlo todo. Entonces, dentro de la evaluación de la huella de agua que se tiene, definición del objetivo y el alcance. Digamos que este es muy similar a esa primera fase que teníamos en la metodología de la huella hídrica. Acá se debe determinar o hay unas preguntas que se deben de hacer, que son cuáles son las razones para llevar a cabo el estudio, cuál es la aplicación deseada de los resultados y hacia quién van dirigidos los resultados. ¿Sí? Lo que hablamos. Digamos que una metodología es más fácil de comprender que la otra. Entonces, si el público objetivo es mostrar a otros usuarios, actores de la cuenca, llegar a procesos de concertación o de gobernanza del agua, quizás sea más importante o aplique mejor la huella hídrica que la huella de agua. La huella de agua podría tener mayor valor cuando tenemos estudios propiamente dentro de la empresa y queremos disminuir esos impactos que se están generando. Entonces, seguimos con el análisis de inventario de la huella de agua, que es básicamente lo mismo que se plantea en la fase 2 de la huella hídrica. Y luego, la evaluación de los impactos de la huella de agua. Entonces, en los impactos, ¿qué son los impactos? Son unos parámetros que me ayudan a definir cuáles son los impactos la siguiente marco, que aquí voy a hablar un poquito más de esos impactos, asociados a escasez hídrica, eutrofización, ecotoxicidad, acidificación y toxicidad humana. Entonces, de esos vertimientos que yo estoy haciendo, esos posibles contaminantes que voy a tener allí pueden generar impactos asociados a alguno de estos que les acabé de mencionar. Entonces,
¿De qué va a depender eso? Pues de la información que tengamos en las bases de datos de estos potenciales. Puede que no estén para todos los contaminantes, entonces digamos que eso va a limitar un poco ese estudio de huella de agua. Otra consideración en esas evaluaciones de impacto es que esas categorías de impacto o impactos potenciales que voy a tener, esas estandarizaciones generalmente no son hechas ni para Latinoamérica ni para Sudamérica, pues hablando pues en el caso, por ejemplo, de aquí de Colombia, que es un país multidiverso y demás, por ejemplo, en el tema de eutrofización, ecotoxicidad principalmente, que son afectaciones a los ecosistemas, va a tener unas consideraciones diferentes porque esos factores fueron diseñados en otras condiciones específicas desde lo territorial. Entonces las dinámicas son diferentes, entonces digamos que es como pues un factor que está todavía pues como ahí en tela de juicio en esta metodología, ¿sí? Pero tiene algo muy importante, que no lo tiene la huella hídrica, por ejemplo, que es el tema de escasez hídrica. ¿Qué me dice el indicador de escasez hídrica? Me habla de que si yo tengo un proceso productivo, no es lo mismo tenerlo en un país que en otro país. Entonces, coloco este ejemplo, que es, por ejemplo, Guatemala. Eso se hace por un indicador que es el AWARE. Este indicador va de 0.1 a 100 y va a dar cuenta de qué tan, o sea, del porcentaje de impacto relacionado en escasez voy a tener en una región específica. Entonces, por ejemplo, ese AWARE para Guatemala es de 21.7, mientras que para Brasil es de 7.2. Entonces, muy probablemente una actividad que se esté desarrollando en Guatemala nos va a dar un impacto asociado a escasez hídrica mayor en comparación a si tuviéramos la misma actividad en Brasil, ¿sí? Entonces, digamos que por eso se dice que esa huella de agua tiene un enfoque también del lugar específico donde se está realizando la actividad puntualmente y que da una pauta para comparar la misma actividad, pero en diferentes áreas geográficas. Esto es lo que llamamos nosotros impactos de punto medio, ¿sí? Y el de punto final es llegar a una métrica, así como hacemos en huella de carbono, que al final llevamos a dióxido de carbono equivalente. Acá, pues la idea es llevar a metros cúbicos de agua equivalente. Aunque la norma dice que en la medida de lo posible llegar acá, si llegamos a estos impactos de punto medio, pues digamos que estaríamos bien. Entonces, si miramos los resultados que vamos a tener con una metodología y con la otra, miren que este tiene unos componentes diferentes que si las personas que están realizando el estudio o las que van a interpretar los resultados no están familiarizados con este enfoque de análisis de ciclo de vida, pues no van a entender muy bien qué es lo que dice, lo que representan estos resultados como tal. Siguiente marco. Entonces, acá una comparación a grosso modo entre ambas metodologías. Entonces, tenemos que la huella hídrica tiene un enfoque volumétrico de consumo y contaminación, ¿sí? Permite incluir consumos diferenciados como la huella hídrica azul y la huella hídrica verde y de contaminación como la huella hídrica gris. Por su parte, la huella de agua se basa en el análisis de ciclo de vida, evaluando impactos asociados a la escasez y la degradación de ese recurso hídrico. En términos de recorrido, por decirlo así, la huella hídrica tiene un mayor recorrido, la metodología ha sido un poco más desarrollada, mientras que el de la ISO pues es más reciente, o sea, estamos hablando desde el 2014 desde esto, y es por esto que cuando buscamos en internet algunos estudios de huella hídrica o de huella de agua, por lo general nos salen
más común es de huella hídrica que de huella de agua, ¿cierto? Pero es como por ese recorrido que ya se tiene en la primera metodología. Cuando hablamos de la interpretación de los resultados, que es lo que les vengo diciendo, pues es más fácil interpretar estos resultados de huella hídrica y van a ser más fácil divulgarlos al público externo, ¿sí? Mientras que cuando tenemos un estudio de huella de agua, los resultados pueden ser un poco más complejos para públicos que no estén familiarizados con el análisis de ciclo de vida. Entonces, por lo tanto, digamos que en la parte de comunicación necesitamos como un esfuerzo mayor para poder mostrar estos resultados y que sean dicientes para las otras, pues para los otros públicos de interés que vamos a tener. La huella hídrica se puede aplicar tanto a empresa, pero digamos que tiene una particularidad y es que va más allá. Se puede aplicar a escalas territoriales, por ejemplo, una cuenca, un país, una ciudad, dando como resultado cuáles son las presiones que se están generando en torno al recurso hídrico en un lugar geográficamente delimitado. Y la huella de agua se podría decir que es más útil para estudios más a fondo de sostenibilidad dentro de las empresas u organizaciones, ¿cierto? Siguiente, Marco, por favor. Entonces, la pregunta, ¿cuál de estas dos metodologías debería de usar yo, ¿cierto? Entonces, eso va a depender de muchos factores. Factores como disponibilidad de información, la calidad de la información que tenemos. En el tema de huella de agua, si existen o no factores para esa actividad que yo estoy realizando, a qué público se va a comunicar los resultados, cuál es el objetivo de esa evaluación de la huella hídrica, si es solamente analizarme yo como empresa o si en un futuro o si es el objetivo, pues mirar cómo mi actividad está alterando o influyendo en las condiciones, por ejemplo, de escasez hídrica o de contaminación o alteración del recurso hídrico. El nivel de detalle que se quiera tener con estas, que va a depender mucho de para qué lo quiero yo, principalmente, ¿sí? ¿Son complementarias? Sí, son complementarias. Incluso si ustedes aplican la huella hídrica, perdón, la huella de agua, tendrían todos los elementos para aplicar la huella hídrica, ¿sí? Siguiente, Marco, por favor. Listo, entonces aquí ya empezamos a hablar de la huella de carbono. Entonces, yo creo que más gente está familiarizado con este tema de huella de carbono porque se ha venido generando en los países una serie de incentivos asociados al uso de energías amigables con el ambiente y que tengan menores emisiones emisiones que se puedan, que tenga potencial de calentamiento global, ¿sí? ¿Cuáles son las metodologías propuestas para la determinación de la huella de carbono? Entonces tenemos la ISO 14064 y la ISO 14067. Una está enfocada a empresas y administraciones y la otra es a productos específicamente. Acá se especifican las etapas de contabilidad, reducción y verificación de esos gases de efecto invernadero. Que al final no nos vamos a limitar solamente a las emisiones de dióxido de carbono, sino que también tenemos otros gases que tienen un potencial de calentamiento global y ahí es donde hablamos del análisis de ciclo de vida y todos estos factores potenciales de impacto que al final me van a llevar todos estos contaminantes a una misma unidad de medida que es dióxido de carbono equivalente. La contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, igual que en el tema de huella de agua, pues se van a considerar pues, qué datos tengo yo, qué datos tiene la empresa, si ahorita vamos a hablar de los alcances, si alcance 1 o alcance 2 o alcance 3 podría llegar yo, los factores de emisión, cuáles factores de emisión tengo disponibles,
porque no todos los componentes que se utilicen dentro de una empresa pueden tener factores de emisión asociados. ¿Cuál modelo de cálculo puedo utilizar? Si voy a usar emisiones directas o indirectas. Y como les decía, pues al final las emisiones totales se llevan a una misma unidad de medida, que es toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y inicialmente se estiman para un año base, y con ese año base de referencia pues empiezan a plantear y formular estrategias para la disminución del dióxido de carbono, o en su caso pues compensación del mismo. Siguiente marco. Acá tenemos cuáles son los alcances. Entonces tenemos el alcance 1, que es un alcance directo, que es propiamente sobre aquellas actividades que la empresa o el productor puede tener control sobre ellas, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa subcontrata un transporte, pues ahí ya no sería alcance 1, sino alcance 3, que son alcances indirectos. Entonces en el indirecto, perdón, es que me puse a leer ahí un comentario. En el alcance indirecto, entonces vamos a tener todas las materias primas que ingresan al proceso como tal, y después de que sale, hablemos de un producto, sale de la industria como tal el producto, todas esas emisiones que se pueden generar en ese ciclo de vida del producto como tal. Y tenemos un alcance 2, que es un alcance indirecto, pero que es fácilmente cuantificable, que es el uso de energías eléctricas, de la energía eléctrica como tal dentro del proceso productivo. Entonces, lo primero que se hace es calcular unas primeras emisiones de gases de efecto invernadero. Ese sería como el año base. Luego se plantean estrategias para reducir y luego para compensar. Si no puedo cambiar procesos dentro de mis actividades productivas. Marco, siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de implementar estos indicadores de sostenibilidad dentro de las empresas? Entonces, facilita a las empresas identificar, pues hablando de huella hídrica y de huella de agua, facilita a las empresas identificar dónde, cuánto y cuánto se emplea el agua dentro de sus actividades. O sea, nos da una idea de la dependencia que vamos a tener de ese recurso hídrico, ¿sí? Que digamos que cuando planteamos soluciones o optimizamos el uso y consumo del agua dentro de mis actividades, estoy desarrollando también de cierta forma actividades que van encaminados a esa adaptación al cambio climático, porque ya saben ustedes que el clima está un poco loco, ya las predicciones se vuelven cada vez más difíciles, predicciones de lluvia y de sequía, ¿cierto? Entonces, entre menos tengamos una dependencia del recurso hídrico, pues va a ser mejor para las empresas. También podemos mirar cuál es la presión que yo estoy ejerciendo en un cuerpo de agua al conocer la contaminación que estoy ejerciendo, ¿sí? Y cómo, y si podría disminuir yo esa presión asociado a alteraciones de la calidad del agua. Entonces, si puedo implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, si puedo tener sistemas de recirculación donde el caudal vertido sea mínimo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y así disminución de la presión en los ecosistemas, y también un factor muy importante que es la reputación con las comunidades, ¿sí? Digamos que hay empresas grandes que son usuarios que captan caudales significativos de las fuentes hídricas, y esto genera conflictos sociales. Entonces, digamos que tener estos indicadores de huella hídrica y de huella de agua, pues trae beneficios porque se puede comunicar estas evaluaciones, ¿cierto? La evaluación especialmente la evaluación de la huella hídrica. Si se empieza a hacer un análisis de sostenibilidad, entonces, por ejemplo, se podría identificar cuál es el caudal de la fuente hídrica, cuál es el caudal ecológico, cuáles son los máximos, los mínimos, y realmente cuánto estoy yo captando de ese caudal.
Entonces, digamos que es muy disidente el indicador como tal si se formulan pues todas las fases como tal. Facilita a las empresas identificar en el tema de gases de efecto invernadero cuáles son las actividades que están generando más gases de efecto invernadero y mirar estrategias que puedan ir orientadas a la disminución de estas o en el caso, como les decía, de compensar. Les voy a comentar de un ejemplo acá en Colombia, donde un cambio que hicieron dentro de un proceso productivo les disminuyó la huella hídrica gris y les disminuyó las emisiones de gases de efecto invernadero del alcance de 2. Es una empresa de construcción que hace lavado de material. O sea, ellos extraen material de una cuenca y hacen el lavado con el agua pues, de esa misma cuenca. Entonces, la bomba permanecía 12 horas prendida porque el caudal era constante y el vertimiento era constante, ¿sí? Se planteó un proyecto que era de recirculación de agua, entonces construyeron unos sedimentadores de flujo horizontal, o sea, muy básicos. Y con eso, pues, eliminaron las arenas que estaban en el agua y la pudieron volver a incorporar dentro de su proceso. Cuando hacían esa reincorporación, vieron que la bomba que tenía que estar prendida 12 horas, pasó de estar 12 horas prendida a 1 hora, ¿cierto? La empresa trabaja todos los días del año, o sea que estos gases de efecto invernadero por el alcance de 2 se disminuyeron, pero adicional a eso pasaron a tener 0 vertimientos, o sea que la huella hídrica gris también les disminuyó. Entonces digamos que uno puede hacer estrategias que puedan generar aportes positivos tanto en las huellas hídricas que están generando impactos pues, en el agua, pero también como en el ambiente tomado como gases de efecto invernadero. Y aplicar estos indicadores de sostenibilidad es un factor de competitividad en el mercado, abre puerta a nuevos clientes, puede ofrecer valor de marca y posicionamiento como tal, a grosso modo, dentro del mercado. Marco. Y bueno, ya acá, bienvenidos a ofertas y demás, ¿cierto, Marco? Sí, bienvenidos a la experiencia Guarco. Estamos muy contentos porque ya tenemos las primeras 3 consultas. Les motivamos, por favor, a que ustedes puedan continuar escribiéndolas en el chat. Ahora mismo las vamos a responder y a comentar. Aquí tienen ustedes nuestros datos de contacto. También se los hemos colocado en el chat y nuestro website para conocer un poco más detalles. Enseguida voy a compartir con ustedes un link para las personas que quisieran tener acceso a esta grabación de la conferencia. Y también, muy importante, este link ya es parte de la respuesta que queremos ofrecer a alguna de sus consultas. Este es el link, ahí lo tienen ustedes. Por favor, accedan a él y también ahora mismo Verónica les puede compartir nuestro email para más cercanía y otros medios de comunicación. En este link ustedes van a encontrar un primer paso para la huella hídrica. Sabemos que es un tema, la huella hídrica y la huella de agua complejo. Es un tema que está tomando mucha fuerza a nivel mundial y también ya en nuestra región y en nuestros países, en Guatemala, en El Salvador, México, Honduras. Y esto es una respuesta a un problema. Las empresas buscan ese trabajo asociado a lo que ya el mundo está cuantificando en billones de dólares de aquí a los próximos 20 años, que son multimillonarias pérdidas asociadas a los riesgos hídricos. Los riesgos hídricos que pueden ser desde el punto de vista reputacional,
desde el punto de vista también de infraestructura y daños a la misma, y desde el punto de vista regulatorio. En lo reputacional, la estrategia de contar con estas mediciones, con estas evaluaciones de huella hídrica, huella de agua, huella de carbono, definitivamente responden a poder estar preparados con un conjunto de conocimientos de cara a la comunicación, de cara a ese diálogo fomentado con otros actores de la cuenca cercanos que normalmente están muy al pendiente de la cantidad y la calidad del agua, y que definitivamente las empresas, para mostrar que están igualmente preocupadas, pueden llevar ese discurso a una cuantificación de cantidad y de calidad. Pero también hay empresas que no solo buscan este conocimiento, sino buscan documentarlo, en algunos casos certificarlo cuando sea viable, y esa documentación y esas certificaciones son totalmente útiles en el diálogo con potenciales nuevos clientes, en la apertura de nuevos mercados. Para ello hemos presentado aquí estas soluciones de huella hídrica, de huella de carbono, de huella de agua, como mecanismos de altísimo valor, tanto para responder a esta problemática como para contar con esos indicadores clave de desempeño que nos conviertan verdaderamente en un líder de la sostenibilidad en nuestros territorios. Entonces vamos a responder ahora a las preguntas. ¿Cuál es la ruta de acción para implementar la huella hídrica en una empresa? Pregunta Suani Cepeda. Bueno, el link que les acabamos de dejar en pantalla es ya un primer paso para esa ruta. El conversatorio de hoy nos ha dejado muy claras las fases en las cuales ustedes pueden ver cómo es la implementación, pero consideramos que hay un factor clave inicial, y es el convencimiento del nivel decisor de las empresas. Quien tenga una visión estratégica, corporativa, empresarial, sabe que debe contar con instrumentos clave como estas evaluaciones para abordar esta problemática que les mencionábamos. Verónica, ¿nos puedes por favor responder a la siguiente pregunta, también de Suani Cepeda? ¿Existen certificaciones relacionadas a la huella hídrica? Sí, el Incontec hace las certificaciones de huella hídrica y de huella de agua. ¿Y sobre la huella de carbono? ¿Cuál es la certificación? También, el Incontec también, ¿no? Como decíamos, estas certificaciones o estos documentos se pueden preparar, se pueden documentar. De hecho, nosotros en Waterco estamos también ofreciendo la estimación de la huella de carbono asociada a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como sabemos, existe un conjunto de medidas, de incentivos propiciadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, asociado a ese tema de las energías renovables, y hay un departamento que es el de producción más limpia, que es el punto de entrada. Para ustedes llegar ahí se necesita esa certificación, esa documentación. Nos pregunta también Maynor Corado, ¿cuál es el alcance de la huella hídrica en Centroamérica? Ahora le paso la palabra a Verónica para que conteste. Yo lo que les quiero decir es que en la Semana Mundial del Agua 2021 y 2022 se presentaron diversas tendencias corporativas globales, es decir, una visión de cómo las empresas están abordando estos retos hídricos. Y dentro de las múltiples acciones, la huella hídrica es una herramienta que se está utilizando ya a nivel mundial desde estos años que mencionaba Verónica, ¿verdad? Para poder que las empresas puedan realmente mostrar y cuantificar su relación con este vital recurso.
y también planificar las acciones de sostenibilidad asociadas. ¿Cómo has visto este tema, Verónica, de la evaluación de la huella hídrica en Centroamérica, en el continente latinoamericano? No entendí un poco la pregunta. Sí, ¿qué sabes tú de las evaluaciones de huella hídrica en estos territorios? Puedes mencionar así a grandes rasgos las Pues evaluaciones que hemos realizado y las que, bueno, tú también has realizado allá en Colombia, etcétera. bueno, la huella hídrica pues se aplica a diferentes industrias como tal. En Guatemala hemos tenido experiencia en el sector minero y, y producción y la producción agrícola principalmente. Aquí en Colombia, empresas de servicio como empresas de gaseosas, pues que producen gaseosas, también están productores de alimentos, pues empresas que prestan diferentes servicios han aplicado estos indicadores. Aquí en Colombia, particularmente, digamos que ese tema de sostenibilidad viene tomando más fuerza, entonces las empresas cada vez más eh, están como en función de cuantificar la huella hídrica y la huella de agua, generando calculadoras propias para la empresa, de tal forma que puedan hacer seguimientos, por ejemplo, mensuales y anuales dentro de una organización específicamente, por ejemplo. Hay mucho apoyo internacional. Aquí, Suiza Agua y COSUDE eh, patrocinan muchos proyectos relacionados a este tema del agua, especialmente pues como en el tema de sostenibilidad empresarial y de cómo eso puede afectar pues cómo eso puede afectar en un futuro a la sostenibilidad de una cuenca específicamente, pues porque siempre se ha visto como con ese enfoque en los estudios que he realizado. Eh, en tema de huella de carbono, también lo hemos trabajado en empresas del sector agrícola y otras empresas relacionadas manufactura y producción ay, se me fue la palabra, Bueno, en textileras de, también lo hemos visto sí, bastante en esta región. bueno, que tienen Sí, pues como unos procesos un poco complejos. Eh, y en Centroamérica, particularmente, yo participé en un proyecto con el ICA, donde estimábamos la huella hídrica multisectorial en unas cuencas. Recuerdo que una era en Guatemala, una era en Perú, una era en Chile y se me escapa otra. Entonces, lo que se hacía era pero era con información secundaria, o sea, buscar información secundaria del sector agrícola y de otros sectores que tuvieran incidencia dentro de estas cuencas. Entonces, también se han hecho como ese tipo de análisis también que son un poco más globales. desde, digamos, la experiencia propia abarcó a nivel de evaluación de huella hídrica con las dos metodologías. Como les comentaba al inicio, 18 empresas productoras del sector agroindustrial, banano, palma, y del sector minero también, han optado por estas evaluaciones. Conocemos que también industrias de bebidas, dadas las políticas internacionales de sus casas matrices, han avanzado en esto y cada vez más entidades están buscando esta medición. Sin embargo, les puedo decir que son pasos que aún a nivel mundial están en un inicio relativo, tratando de llegar a más y más personas. Y el siguiente paso después de la huella hídrica, que ya lo hemos visto aquí en una corporación líder de la agroindustria en Guatemala, es poder desarrollar lo que se llama una estrategia hídrica.
una, un plan de gestión integral del agua que vea hacia esos indicadores propios de uso hídrico en el interior de las plantas de producción o de la zona productiva, pero también esté vinculado con esas estrategias de mercadeo, comunicación, gobernanza con otros usuarios. Vamos a ir abordando las últimas dos preguntas. Por favor, si tienen más todavía, escríbanoslas. Pero Luis Eduardo García pregunta aquí si la guía para calcular la huella hídrica es igual aquí en Guatemala que en el resto de América Latina. Verónica. Sí, pues la metodología es general. Esa es la pregunta, ¿cierto? Correcto. Y Sí. Álvaro Navarro nos pregunta, nos hace este siguiente comentario. Pregunta, entiendo que no hay una certificación, sino una declaración. ¿Qué puedes comentar? ¿A qué hace referencia él con declaración? Pueden Pues activar los estoy micrófonos, ¿no? leyendo literal, pero la verdad es que el estudio de huella hídrica o huella de agua es un documento muy completo, pues, bueno, que tendrá una síntesis asociada y numerosos capítulos y anexos. Puede ser conformada por avances que ustedes ya tengan. Nosotros también hemos visto que el país comenzó hace algunos años no llegando a la evaluación de huella hídrica o huella de agua, sino comenzando con lo que se denominaban auditorías hídricas. Hemos participado bastante en ellas, en el sector también de minas, de cemento, de acero y en algunas otras agroindustrias a nivel de balances hídricos, estudios de redes hidrometeorológicas. Pero a dónde voy es a que esta medición es clave y la exactitud y la precisión de los instrumentos es cada vez más sofisticada en el primer mundo ante la escasez. Y eso son inversiones estratégicas que aún están pendientes de realizarse en nuestros países. Muchas veces se optan por instrumentos que tengan un precio más cómodo, pero sacrificando precisión y exactitud, instrumentos de medición mecánicos, ¿verdad? Estos clásicos contadores de agua de copas que tienen pues sus dificultades de operación, mantenimiento y también su dificultad de precisión y exactitud que comentaba. Son pasos que es importante seguir y analizar. Entonces, dice Maynor Corado, la contraparte gubernamental, ¿qué aporta en nuestros países latinoamericanos? Verónica. Bueno, eso va a depender mucho de cada país, ¿cierto? Estaba hablando con Marco, por ejemplo, que para el tema de disminución de gases de efecto invernadero, hay como unos incentivos en Guatemala para la utilización de energías renovables, ¿cierto, Marco? Es correcto lo que comentaba ahora hace un momento del Ministerio, por ejemplo, de Ambiente y sus incentivos ligados a la energía renovable en el Departamento de Producción Más Limpia. Aquí en Colombia, por ejemplo, digamos que los entes gubernamentales, tanto desde el gobierno central como de los municipios y alcaldes, y las corporaciones autónomas, que son como las que regulan todo el tema de los ecosistemas y demás, se plantean diferentes proyectos donde se apoyan a las empresas para estimar todos estos indicadores y una vez los estiman, pues apoyan con dineros para reingeniería o mejora de procesos productivos en función de disminuir esa presión sobre el agua o sobre el ambiente como tal. Hemos dejado allí un link en el que ustedes, por favor, pueden dejar sus datos para aquellas personas y entidades interesadas en estas evaluaciones de huella hídrica.
y también en poder tener acceso a el material que generamos hoy aquí en esta conferencia. Vamos a concluir con esta última pregunta. ¿Cuál es el precio actual por tonelada de dióxido de carbono equivalente y en dónde encuentro ese valor actualizado? Dice Luis García. Luis, ¿estás hablando para el tema de compensación? Ok. Pues eso va a depender mucho de, pues primero debes de buscar la empresa a la cual le vas a comprar y ya ellos tendrán como sus tarifas. O sea, no conozco cómo es el mercado allá en Guatemala. No sé si Marco De sabe acuerdo, algo. sí. Creo que esto, efectivamente, así como en el tema de las energías, esto depende de las entidades a cargo de esa comercialización y las normativas asociadas. Vale la pena anotar, ya como cierre de la conferencia, también en el tema de la contraparte gubernamental. Yo creo que a veces queda en los hombros de las entidades privadas o no gubernamentales poder dar respuesta a esa situación de falta de agua en cantidad y en calidad. Pero hay países que tienen una regulación más fuerte, hay países que incluso controlan y cobran por el uso del agua, por el volumen mensual consumido y utilizado por las entidades, pero también brindan las condiciones de gobernanza más asociadas. En países como México, El Salvador, por ejemplo, a diferencia de Guatemala, y una institucionalidad avanzada en esta materia, una ley hídrica que puede permitir que el gobierno tenga un rol más fuerte. En nuestro país no hay una ley del agua, el valor de extraer agua es simplemente el costo asociado a la energía o a la obra, la operación y mantenimiento de equipos de bombeo o obras hidráulicas y el Estado no percibe un solo centavo por ese agua. Por lo tanto, tampoco hay ni normativa ni institucionalidad fuerte que permita afrontar esa conflictividad creciente. La huella hídrica es simplemente un primer instrumento para abordar esta temática, pero para eso necesitamos una estrategia del agua, un plan de gestión integral del agua que va a ser propio de cada entidad. Por favor, entonces, damos por concluido este evento. Agradecemos muchísimo su presencia, atención y participación. Para nosotros es un gran gusto tenerles aquí y estamos en comunicación. Tienen nuestros datos de contacto y hasta la próxima y bienvenidos a la experiencia WaterCo. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.